Bueno, pues empezamos una semana clave, no solamente una semana clave, sino una segunda mitad de mes de septiembre, que como ya veníamos avisando desde principios de septiembre, la estacionalidad y la estadística de los datos hasta la fecha muestran que tanto septiembre como octubre tienden a ser bajistas y de momento la foto que tenemos es esta. La primera semana ha sido bajista, con caídas importantes. Fijémonos que estábamos en el área de máximos casi 5.660 y nos fuimos hasta 5.380, o sea, casi 300 puntos de caída en el S&P 500, con esa vuelta al cole, ¿no? Con esos rebalanceos de cartera, en fin, etcétera, etcétera. Y luego vimos, sobre todo la semana previa, esa segunda semana, esa vuelta en V que podemos estar apreciando en el gráfico, principalmente motivadas por esas cifras de IPC que se conocieron en Estados Unidos, bastante alentadoras, por cierto, en ese objetivo de la Reserva Federal encaminándose al 2%, al mismo tiempo que veíamos ese recorte de tipos por parte también del Banco Central Europeo. En general estábamos viendo un contexto relativamente benigno la semana pasada, con esas correcciones, o mejor dicho, con esas recuperaciones de correcciones previas, etcétera, etcétera. ¿Qué deberíamos tener en cuenta de cara a esta semana? Y como bien apuntamos justamente abajo, obviamente me puedo dejar algún catalizador, ¿no? El vencimiento de derivados, etcétera, etcétera. Pero a priori, lo más destacado de la semana sería el recorte de tipos de la Reserva Federal y luego también mucho cuidado con Japón, porque realmente esta semana no hay únicamente Japón y Estados Unidos. Hay un montón de bancos centrales, pero el foco de los inversores podría llegar a estar precisamente en estos dos. Por un lado, Reserva Federal y luego, por otro lado, Japón. ¿Por qué Japón? Porque aunque a priori se estima que no van a llevar a cabo ningún movimiento de ajuste monetario, el mercado podría llegar a tener reacciones similares a las vistas a principios de agosto. Recordemos que a principios de agosto y todo ese efecto del carry trade ante una subida de tipo sorpresiva cuando no se esperaba por parte del Banco de Japón, precisamente fue uno de los tantos factores que contribuyeron a las caídas que estuvimos viendo a principios de agosto. Así que cuidado esta semana con ese comunicado de política monetaria, en este caso por parte del Banco de Japón. Veremos si añade más volatilidad a una semana ya de por sí volátil o por el contrario, vemos cómo acaba terminando la semana. De momento este es el panorama, como estábamos comentando, de todo el mes de septiembre, de lo que estamos llevando una vuelta en V de momento, y ahora mismo estamos ante cierto grado de lateralidad, completamente normal, y mucho más antes de conocer el resultado de política monetaria de la Fed. Pero cuidado, sobre todo, Goldman Sachs apuntaba en este insight, cuidado con la segunda mitad de septiembre. Fijémonos como en el H2, ¿no? O sea, el half two, o sea, la segunda mitad de septiembre tiende a ser bajista, y cuidado también con lo que viene, en lo que vendría a ser la H1 proporcionalmente de octubre. Esto va bastante en línea con las estimaciones que hay de pautas y estacionalidades bajistas septiembre-octubre. Pero sobre todo cuidado, ¿no? Porque, claro, la estadística desde el año 50 hasta la fecha apunta a esto y venimos de esto. O sea, venimos de un break-even. Venimos de una gran caída y una gran corrección. O sea, todavía queda mes de septiembre y de momento estaríamos planos realmente. Así que vamos a ver cómo acaba todo esto. Asimismo, estábamos viendo que la semana pasada fue la mejor semana del año 2024, pero la primera semana, es decir, justamente esta que estábamos viendo aquí en esta caída, resultó ser la peor. ¿Cómo se queda la lectura final? Bueno, que la primera, bueno, me disculparéis que me falta una E en el título, pido disculpas, la primera semana de septiembre fue la peor de 2024 y la semana pasada fue la mejor. ¿Qué balance hacemos de esto? Volatilidad, amigos, simplemente volatilidad, ¿de acuerdo? No vamos a estar sesgando el discurso para ningún lado, simplemente está siendo, de momento, un mes de septiembre muy volátil, tanto cuando sube como cuando baja, básicamente. Veíamos también que el mercado parecía animarse un poco con estos datos de inflación que se publicaban en Estados Unidos. Veíamos que la cifra se moderaba hasta el 2,5, cuando incluso el consenso estimaba una décima más, así que bastante bien, porque teniendo en cuenta consenso y teniendo en cuenta 2,9 del dato previo, pues un buen respiro a los mercados que en parte también contribuyeron a ver esas subidas, sobre todo al mismo tiempo que veíamos grandes caídas en el petróleo. O sea, a priori, como ya decíamos, le daba un poco de aire esa caída del crudo a las lecturas de inflación, y menos mal que así fue. Lo único que le faltaba al mercado ahora era un repunte inflacionario en el miedo o en el medio de un debilitamiento del mercado laboral y un miedo creciente a una entrada en recesión, claramente, ¿no? Así es como veíamos a nivel full, ¿no? Con todos los sectores en Estados Unidos, sufriendo un poquito el financial, probablemente sea ese Nicky Leaks que le están llamando, ¿no? Esa filtración de Nick Timiraos, que ahora lo vamos a estar hablando, pero ya con esa idea de 50 puntos básicos que está empezando a crecer, ¿no? Encima de la mesa, pues al final el financial pues también sale un poquito perjudicado en este caso, pero dentro de lo que cabe, volvió a brillar lo que antes no brillaba, ¿no? O sea, cuando decimos vuelta en V, pues es normal que se traslada a sectores que antes estaban muy rojos y luego acabaron siendo muy verdes. Vuelta en V, básicamente. Nada más que destacar al respecto en ese sentido. Como decíamos al principio del vídeo, es una semana en la cual no únicamente está el Banco de Japón y Estados Unidos, como estamos viendo justamente aquí, sino que Bloomberg compartía esta imagen muy reveladora y muy clara al respecto, ¿no? Sobre todos los bancos que tendrán comunicados de política monetaria a lo largo de esta semana. No obstante, en donde deberíamos poner el foco principalmente, más allá de China, que sigue luchando con deflación y con un nulo crecimiento de la demanda, deberíamos poner el foco, como decíamos, en Reserva Federal, por la hegemonía, básicamente, y porque todo el mundo pone el foco en eso. Bank of England, para los que hagáis Forex, sobre todo Libra dólar, el cable, ¿no? En ese cruce, pues también lo tendremos en cuenta, pero luego, sobre todo, Japón. ¿Por qué? Pues porque evidentemente fue lo que despertó esas caídas en agosto. Así que cuidado, no vayan a subir tipos de nuevo, ¿de acuerdo? Justamente
con otro nuevo movimiento sorpresivo, porque el mercado veríamos a ver cómo reacciona ante todo eso, justamente viernes, ¿no? Además, que además viernes también está la cuádruple hora bruja, que ahora la vamos a comentar. Entonces, lo que estaría garantizado de cara a esta semana es volatilidad, básicamente, ¿de acuerdo? Empezando por el miércoles, todos los bancos centrales, foco en la Fed, evidentemente. Jueves nos iríamos al Banco Finland como principal protagonista, y luego el viernes, básicamente, Banco de Japón, como, repito, los mayores propulsores de volatilidad a priori que podríamos llegar a ver esta semana en el mercado. Se habla mucho de recorte de tipos en Estados Unidos. Ya sabemos que estamos viendo pues esa narrativa alrededor de 25 puntos básicos o 50 puntos básicos de recorte, ¿no? Creo que este insight que compartía All Star Charts es bastante revelador y realmente nos indica que precisamente cuando hay recortes de tipos que son bastante más agresivos, o sea, fast cycle, como le diríamos aquí justamente, o sea, recortes más acelerados, tienden a tener un comportamiento peor. Es decir, evidentemente hay muchas muestras, hay muestras que han sido muy, muy buenas, pero otras que han sido muy, muy malas. Si hacemos una media, vemos más malo que bueno, alrededor precisamente de un recorte de tipos de manera acelerada. Dicho de otra forma, los recortes de tipos que son lentos, un poco más comedidos, un poco más graduales, progresivos, tienden en su mayoría, en la media, a tener un comportamiento mucho mejor. Estamos hablando de el SP500, ¿de acuerdo? O sea, por un lado veríamos la rentabilidad 6 meses antes y luego 12 meses en adelante una vez que se lleva a cabo el primer recorte de tipos. Vamos a poder llegar a la conclusión a priori de que evidentemente un ciclo más lento de recorte de tipos tiende a tener un mejor rendimiento, que como he dicho antes, el rápido no es que no lo tenga, es que es más volátil y en la media, cuando calculamos lo que sube y lo que baja, nos da más negativo que positivo en este caso. Así que vamos a tener en cuenta precisamente esto en las expectativas de cara a futuro en el mercado en función de cómo se lleva a cabo el recorte de tipos esta semana. También importantísimo, y se está hablando mucho de eso, esta imagen está actualizada, démonos cuenta de que la línea verde, nos daremos cuenta por ese indicio de doble techo que parece que quiere marcar el SP en la actualidad, ¿no? Bueno, pues es justamente la línea verde. Y démonos cuenta que en el momento en el que vemos el comienzo del recorte de tipos en Estados Unidos, hay dos líneas muy divergentes en su avance, ¿no? Por un lado vemos una subida muy saludable y luego por otro lado pues un mercado bajista, ¿no? Que se acerca ya al 20% de caída en una tendencia muy clara a la baja. ¿Dónde está la clave de ese posible futuro comportamiento del SP una vez que se lleva a cabo el primer recorte de tipos? Y básicamente es recesión. Esa es la keyword, esa es la palabra clave, recesión. Cuando vemos que evidentemente la economía evita entrar en una recesión durante los próximos 12 meses tras el primer recorte de tipos, vemos un crecimiento sostenible, saludable a lo largo del tiempo. Pero sin embargo, cuando entramos en recesión, independientemente de que haya un recorte de tipos, vemos cómo los mercados tienden a la baja, incluso a llegar a niveles de 2 dígitos bastante claros al respecto de lo que es un mercado bajista, ¿no? Cuando ya estamos empezando a ver pues caídas superiores al 20% en términos de corrección, ¿no? Así que bueno, la clave pues evidentemente gira alrededor del término recesión y de ahí estará evidentemente la proyección futura del SP500 precisamente en ese escenario, ¿no? Claro, cuando nos vamos a todo esto y siguiendo un poco con las pautas de estacionalidad, vemos que a priori vemos que el Dow Jones tiende a hacerlo mejor que el SP500 hasta final de año, volviendo nuevamente a esa narrativa de estacionalidad. ¿Qué ocurre, no? Porque la gente dirá: bueno, pero es que a priori octubre también es bajista, como habías dicho antes, Franco, porque ahora en esta estadística o en este insight se ve mucha más subida del Dow Jones. Bueno, pues evidentemente lo que se genera aquí es como una especie de ratio, ¿de acuerdo? En la cual cuanto más suba esta línea va a significar que el Dow Jones lo hace mejor que el SP500. Hacerlo mejor no significa subir. Hacerlo mejor puede significar también caer menos. Precisamente hablando de lo que decíamos, ¿no? De esa estacionalidad bajista septiembre-octubre. Pero claro, esto es un insight y ya está, pero ¿por qué el Dow Jones puede hacerlo mejor que el SP500 hasta final de año? ¿Por qué? Básicamente, ¿no? Bueno, principalmente podríamos estar hablando de las diferencias en la composición. Si nos damos cuenta detenidamente, vamos a darnos cuenta de que el peso a nivel de sectores que tiene el Dow Jones diverge mucho de lo que tiene, en este caso, el SP500 con otro tipo de concentraciones, pero vemos una diversificación distinta en el Dow Jones. Para entenderlo mejor, tenemos esta tabla y también es bastante clara al respecto, no solamente por el número de empresas, sino por ponderación. Ya sabemos que el Dow Jones pondera, en este caso, por precio y el SP por market cap. Cuando nos damos cuenta del Dow Jones y vemos que está menos diversificado, pero está más centrado en empresas grandes y sobre todo estables, Coca-Cola puede ser un ejemplo, ¿no? Entre una de ellas, nos vamos a dar cuenta de por qué uno tiende a hacerlo mejor que el otro en las estacionalidades que estábamos hablando antes. Por un lado vemos que el Dow Jones tiene menos diversificación, pero está más centrado en empresas grandes y estables, a la vez que el SP puede que esté más diversificado y que incluya una variedad más grande o más alta de empresas que son medianas y grandes, pero aquí hay una gran clave.
más allá de los sectores, que tienen sectores muy similares. Podéis poner pausa el vídeo y leéis toda la tabla concretamente, pero fijémonos en lo siguiente. Aquí está el factor fundamental y es el peso de las tecnológicas. Cuando nos damos cuenta del Dow Jones, porque contiene a Apple, Microsoft, etcétera, etcétera, pero el peso es moderado. ¿Por qué? Porque pondera por precio, no por market cap, ¿de acuerdo? Eso es el motivo por el cual vemos que el S&P 500 en cuanto a peso de tecnológicas tiene un alto peso y evidentemente en cuanto caen 3, 4, 5 de las que más pesan, te arrastran de todo el índice, ¿de acuerdo? Eso lo hemos estado viendo hasta la fecha de forma muy clara. Precisamente esto otorga mayor estabilidad al Dow Jones al tener empresas más estables y que además rotan menos dentro del índice. En el S&P no solo es que roten más, sino que evidentemente esa amplitud de compañías que tiene con mucho peso en tecnológicas lo lleva a que precisamente en esa comparativa que estábamos haciendo ahora es normal que la estadística apunte a que el Dow Jones tiende a hacerlo mejor. Repito, mejor no significa subir, mejor significa que incluso en caso de caídas cae menos el Dow Jones. ¿De acuerdo? Y pese a que como indicador de mercado el S&P pueda llegar a ser muy representativo y todo lo que tú quieras, el Dow Jones, al tener empresas industriales además grandes y de servicios, tiende a reflejar de otra manera el avance en este caso de la renta variable, pero que a priori, como decíamos, puede llegar a tener pues un mejor rendimiento en términos comparativos. Antes estamos hablando de Nikkei Leaks, por ir terminando el vídeo, y aquí estamos viendo cómo ahora sorpresivamente hay un incremento bastante importante de lo que es la posibilidad de un recorte de tipos de 50 puntos básicos tras ese informe que revelaba Nikkei Miraos de que la Fed podría estar mirando precisamente a eso. Y aunque todo el mundo se lleve las manos a la cabeza, soy el primero. Franco Machiavelli siempre dijo que también abogaba por 25 puntos y que 50 era mucho y que el mercado lo podría interpretar como que la Fed tiene miedo o como que han perdido el control, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención esto. Y lo querría compartir con todos vosotros porque, claro, cuando prestamos atención al crecimiento nominal y hacemos la comparativa con los tipos de interés de los fondos federales, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Y es que realmente pueden llegar a seguir teniendo margen recortando 50 puntos básicos teniendo en cuenta precisamente el crecimiento nominal. Porque cuando lo que hacemos es que comparamos los fondos federales y vemos que están por encima del crecimiento, hay margen y se está aplicando de hecho una política monetaria restrictiva. Una imagen vale más que 1000 palabras, ya lo estamos viendo. Sin embargo, cuando vemos que los fondos federales están por debajo del crecimiento, hablaríamos de una política monetaria mucho más laxa. Ahora mismo estamos en este régimen, en una política monetaria mucho más restrictiva. Esta imagen también lo explica un poquito más grande para que se vea más claro. Fijémonos, el crecimiento nominal de Estados Unidos se sitúa en el entorno del 3,7 y démonos cuenta que los Federal Fund Rates, los tipos de fondos federales, están en el 5,25. O sea que a priori podría llegar a haber margen incluso para un recorte de 50. Pero esto no explica la probabilidad o la posibilidad o la razón, mejor dicho, que hay detrás de ese recorte. Y es que en parte hemos estado hablando mucho en este canal del gráfico que le aterra a Powell, ¿no? Y eran precisamente los intereses de la deuda gubernamental, que estamos viendo que están creciendo de forma exponencial y que si no recortan tipos lo suficiente básicamente, veríamos que el crecimiento de esos intereses de la deuda seguiría subiendo de forma exponencial. Así que no nos extrañe que probablemente uno de los temas que a lo mejor se están hablando menos, pero que siguen estando muy candentes, sean los intereses de la deuda. Además, un mercado laboral que se esté debilitando, pero que no esté dando señales recesivas, eso también es un hecho. Hay que destacar frente a esta lectura que antes de que se den lecturas recesivas, se dan datos o lecturas debilitadas. Precisamente ese mix de un mayor temor a una contracción económica sumado a los intereses de la deuda, a priori podrían llegar a estar alimentando el sentimiento, como decíamos justamente antes, de 50 puntos básicos. Opinión mía personal, aunque no importa demasiado, creo que sigue siendo excesivo y lo estábamos comentando antes en la comparativa de recortes más rápidos o más lentos, lo que puede llegar a generar en el mercado, básicamente. Por no hablar de esta otra imagen, ¿no? Que también es bastante llamativa, porque dicen que hay similitudes con el año 2007 y si vamos a estar empezando a ver caídas del 30% después del primer recorte de tipos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay que destacar varios puntos, ¿no? Porque mucha gente achaca a este tipo de estadísticas, fijémonos en esta macro, 2007, 4,7 de desempleo, 4,2 en la actualidad, niveles similares realmente, inflación 2,5, 2,5, se repite, fijémonos en inicios de construcciones de viviendas, datos muy similares, por no hablar también de la actividad económica líder en Estados Unidos, que está igual, y además en ventas de viviendas existentes de forma relativamente similar. Pero esto no son factores. Todo esto no son factores que expliquen esta caída que estamos viendo aquí. Lo que explicó esta caída, como ya nos imaginaremos, fue el estallido de la crisis hipotecaria y la burbuja inmobiliaria, cosa que en la actualidad no hay. Así que tampoco nos vayamos mucho por las ramas con algunas estadísticas algo sesgadas bajo mi punto de vista, aunque es una opinión muy personal, que nadie se me ofenda, sino que prestemos atención al escenario que hay detrás, más allá de la macro, que es muy distinto, independientemente de todos los vientos en contra que enfrente la economía estadounidense, es muy
distinto a lo que estábamos viendo precisamente en 2007. Con este insight y esta rápida y breve comparativa, lo dejamos por aquí. Prestemos atención sobre todo a las claves de esta semana, mucho Banco Central. Prestemos atención también a las peticiones por desempleo. Es un dato semanal, pero como el empleo está en boca de todos actualmente, sobre todo tras el último comunicado de Powell en Jackson Hole, pues prestemos atención precisamente a eso también. Y en vencimiento de derivados, como decíamos, esa cuádruple hora bruja, también muy atentos por si pues perforase niveles técnicos en el SP o por el contrario, si viésemos nuevamente máximos históricos, que precisamente estamos en plena resistencia. Actualmente nos ubicaríamos justo por debajo de esos 5.670, nivel clave. Así que vamos a estar entre 5.000 y 5.673 a lo largo de todas las semanas que nos quedan en adelante. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.